formalmente. Vamos a empezar formalmente la grabación de la segunda sesión de Toxicología 2, ¿sí? Ya se ha llamado la lista de los integrantes. Bueno, volveríamos a la clase de las diapositivas que estábamos avanzando. Nos habíamos quedado en estómago, ¿sí? Y estábamos hablando precisamente que cuando nos llega una muestra de estómago o vamos a identificar en esta muestra todas aquellas sustancias que sean ácidos o álcalis fuertes que pueden dañar la estructura del estómago y de todo lo que es el tubo digestivo. Vamos a silenciar algunos celulares, por favor, porque se está escuchando lo que les llega los mensajes. ¿Ya? Bien, en cuanto al riñón, como les había dicho, bueno, este tipo de órgano nos sirve prácticamente para identificar aquellas sustancias tóxicas en el organismo a las que ha estado expuesto el paciente o el occiso por largo tiempo, es decir, que haya sufrido una intoxicación crónica. Y normalmente los más comunes son precisamente los metales pesados, ¿sí? Como el plomo, el mercurio y el talio, ¿sí? Que estos se van a depositar en el riñón y se pueden identificar en él, ¿ya? Entonces ustedes saben que cuando trabajen en el área de toxicología y les mandan un riñón, con seguridad ustedes pueden identificar plomo, mercurio y talio, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver más o menos en cuanto a los fluidos biológicos, ¿sí? La capacidad, la cantidad exacta que necesitamos nosotros de cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de fluidos biológicos, vamos a hablar de sangre. Esta puede ser sangre por función venosa, puede ser arterial, o inclusive puede ser una punción de corazón. Cuando el occiso está recién ha fallecido, lo que hace el médico es hacer una punción sobre el corazón y absorber todavía la sangre arterial que queda dentro de él, ¿sí? Y esta sangre es remitida al laboratorio, ¿ya? Entonces, todos estos tipos de muestras, digamos, son remitidas. ¿Qué cantidad? Nosotros necesitamos llenar el vial. La capacidad del vial aparentemente va a variar entre 3 ml hasta los 10 ml, ¿sí? Hablamos de 3 a 5 ml cuando hablamos con sangre que esté con algún tipo de anticoagulante, ¿sí? Como el EDTA o el citrato, que son los más utilizados en el área de forense, ¿ya? Y hablamos de sangre total cuando se quiera analizar, por ejemplo, algunos compuestos del suero o del plasma, en este caso más que todo del suero, de hasta 10 ml. Inclusive podemos llegar a testear varios tubos de 10 ml, ¿no? Toda la sangre posible es útil para poder ser remitida, ¿ya? ¿Qué cantidad de orina necesitamos mínima en laboratorio para poder procesarla en el área de forense, en el área de toxicología? Orina, por lo menos 100 ml, ¿sí? Con esta cantidad, nosotros podemos trabajar la identificación de un tóxico que quiera ser determinado en la orina, por ejemplo, los alcaloides en una forma aguda, ¿sí? Que significa que queramos, por ejemplo, hacer un doping, ¿no? Lo que hacen los futbolistas o los deportistas, los dopajes de alcaloides o sustancias controladas, benzodiazepinas, cocaína, marihuana, etcétera, ¿sí? Ahora, en el tema del humor vítreo, bueno, son todo lo que se pueda conseguir. Ese TLP significa todo lo que se pueda conseguir, ¿ya? Sí, todo lo que se pueda conseguir, ¿ya? ¿Dónde nosotros tomamos la muestra de humor vítreo? Cuando obviamente no estamos hablando de un paciente, sino de un fallecido, ¿sí? Es un cadáver. Y la muestra de humor vítreo, para hacer recuerdo, es aquella función que realizamos sobre el globo ocular y absorbemos precisamente el líquido que se encuentra dentro de este, que para el área forénsica es una gran reserva de información sin ser contaminada, ¿ya? La bilis, igual, todo lo que podamos absorber de bilis, porque normalmente dentro de los tejidos que
se deterioran fácilmente ante un obsiso, está la bilis, precisamente el tejido vesicular, que es uno de los primeros por el intercambio de gases en explotar, y casi nunca se logra conseguir bilis, pero todo lo que puedan conseguir de bilis nos lo van a enviar, ¿ya? Bien. Dentro de las sustancias no biológicas, como habíamos dicho en algunos ejemplos, vamos a encontrar polvos, líquidos, alimentos, prendas de vestir y algunos utensilios, ¿sí? Ajá. Y también cualquier otra a solicitud de las autoridades o del investigador, ¿sí? Ahí estamos hablando ya en utensilios, estamos hablando de armamentos, estamos hablando de algún arma cortopunzante, un arma de fuego. Inclusive hasta a veces han llegado pedazos de pared, de pintura empapada en sangre, que son consideradas como sustancias no biológicas, ¿ya? En el caso de este tipo de muestras, todo lo que todo lo que se pueda recolectar, entonces todo lo posible que se pueda recolectar en el momento en el lugar del hecho, va a ser transferido al área de laboratorio. Bien. ¿Qué características necesitamos que tenga la muestra, ¿sí? Para poder poder asegurar que la parte preanalítica sea de calidad. La cantidad suficiente para hacer el examen o el analito, poder hacer el análisis de la muestra. Que esta muestra sea representativa. Cuando hablamos de una muestra que es representativa, es decir, que la cantidad de esta muestra tiene que potenciabilizarse a ser un ejemplo del universo de estudio, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Digamos, a que sea la cantidad suficiente, mínima suficiente para poder realizar. Si mi equipo, por ejemplo, en el HPLC, necesito 200 microlitros y me llegan 100, ¿voy a poder o no voy a poder hacer el examen? No voy a poder, ¿verdad? Porque es menos de la capacidad de absorción que tiene el equipo. Entonces, a eso se refiere con representativo, ¿sí? Y que tiene que tener las características necesarias del total. Por ejemplo, me pueden traer un corazón entero, pero yo no voy a procesar todo el corazón. Puedo procesar un pedazo donde yo veo que hay una lesión, ¿sí? O veo que hay como hemos visto en el hígado, ¿no ve? Perdón, en la imagen del estómago, que estaba totalmente calcinado. Entonces, en ese caso, yo uso todo el estómago. Pero si veo que en el duodeno solamente hay ulceraciones y rastros de alquitrán, tomaré solamente las partes representativas a ser analizadas. ¿Se dan cuenta? Digamos, si yo veo en todo el tracto digestivo, veo pequeñas manchas negras, solo tomaré las manchas negras, cortaré el intestino y solo las manchas negras las utilizaré para ser analizadas. ¿Se entiende? Espero que sí. Bien. Otra característica importante es que las muestras para el área forénsica no deben tener conservantes ni fijadores, ya que estos pueden pueden interferirse en el análisis y la identificación de la sustancia tóxica que ha producido el fallecimiento o la intoxicación. Y también que estas tienen que ser colocadas bajo la normativa de bioseguridad y la de la cadena de custodia en frascos que sean de boca ancha, tapa rosca y material cero, que significa que nunca ha sido reutilizado ni utilizado para otro tipo de muestras. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Nada, todo fluye bien. Entonces, las características de la muestra, como les decía, esta tiene que estar debidamente identificada y rotulada. Esta identificación y rotulación está de la mano del investigador, porque es él el que va a tomar las muestras, ¿ya? Pero el momento en el que llega al laboratorio es netamente responsabilidad del bioquímico o del encargado de recepción de muestras precautelar que las muestras cumplan con las condiciones necesarias del precinto de la cadena de custodia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros recolectamos recibimos este tipo de muestras,
Estas vienen acompañadas de un formulario que tiene que estar debidamente llenado, tienen que estar correctamente codificadas e identificadas y el sellado debe ser hermético, que significa que nadie, después de que se ha recolectado la muestra, nadie ha podido aperturar nuevamente ese sobre. Y son separadas las muestras, no vamos a meter 3, 4 muestras en un sobre. La muestra va una por sobre y cada una tiene su formulario, su codificación y su identificación. ¿Se entiende? Espero que sí. No me están respondiendo. Sí, debidamente entonces identificar. La remisión debe, por eso, como se dice, conservar la cadena de frío. ¿Sí? Como estamos hablando de muestras biológicas, estas son lábiles a la temperatura. Entonces, se tiene a disponibilidad del investigador equipos que mantienen la temperatura fría entre 4 grados a menos 20 grados centígrados para conservar las muestras. ¿Ya? En cuanto al, bueno, evitar la contaminación externa, se refiere netamente que solamente el investigador, tomando en cuenta todas las normativas de bioseguridad, de protección de la muestra y de su propia protección, debe ser quien tome la muestra, la identifique, la rotule y la almacene, la prepare para ser enviada hacia el laboratorio. Y nadie más puede tocar esta muestra. Junto con las muestras que llegan del lugar del hecho, también van a llegar las muestras del personal que ha estado en contacto en el lugar de los hechos. ¿Qué quiere decir? Que a mí, aparte de las muestras que me están llegando del lugar del hecho, me van a llegar también las muestras de todo aquel personal que ha tenido contacto con la muestra que me están enviando, para que yo pueda ver si no hay interferencia de contaminación de la muestra. En especial cuando hablamos de identificación de DNA. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero ver la presencia o descartar o confirmar la presencia de una persona en un caso criminal, me van a llegar todas las muestras para tratar de identificar el DNA, pero también me van a llegar las muestras del investigador y de todos los que han estado presentes manipulando la muestra o transportando la muestra, para que identifique el DNA de estas personas y si es que salieran en las muestras que se me han llevado, pueda descartarlas, ¿no? Y decir, bueno, el investigador sale su DNA porque el investigador estaba tomando la muestra y ha contaminado, obviamente, el medio o el lugar del hecho, ¿no? Pero eso no significa que el investigador tenga algo que ver con el hecho ilícito, ¿no? Esa es la manera en la que nosotros descartamos, obviamente, la participación de los investigadores que están en el lugar del hecho, ¿ok? En cuanto al lugar de conservación, medio y transporte, nos referimos netamente a que al ser explícitos en cuanto a los requerimientos de cada tipo de muestra. Cuando las muestras son biológicas, como les dije, vamos a manejar temperaturas de 4 hasta menos 20 grados centígrados, dependiendo del tipo de muestra. Los medios de transporte tienen que ser lo más directos posibles. Y bueno, puede pasar que alguien por contraperitaje necesite reenviar una muestra al extranjero para hacer un segundo análisis confirmatorio. En ese caso, tenemos una guía específica que nos habla sobre cómo debemos embalar la muestra, formularios que deben ser llenados para que estos puedan salir del país y puedan llegar al laboratorio de peritaje. ¿Ya? Como les había dicho, hay que evitar totalmente el uso de los conservadores y por nada del mundo tratar de romper la cadena de custodia, ¿no? Una vez que alguien infringe la cadena de custodia, lastimosamente cumple con la penalización de cárcel. Entonces, no es no cumplen, digamos, con una penalización económica, sino más todo lo contrario, se les priva de la libertad y se les quita el carnet profesional, es decir, que esa persona nunca más va a poder ejercer su profesión. Por ello, todo el personal que trabaja en el área del laboratorio forénsico, tanto de toxicología como de forénsica, es muy cuidadoso en cuidar todas las condiciones de la custodia de la cadena de todas las muestras en los casos que se ve involucrado. ¿Ya? Conservadora, conservadora.
Bien, aquí tenemos entonces los tipos de muestras en esta tablita, donde ustedes pueden ver las cantidades necesarias, ¿sí? Mínimas necesarias para poder identificar distintos análisis, ¿sí? Y qué tipo de cuantificaciones e identificaciones podemos hacer. En sangre, por ejemplo, toda la sangre posible nos puede permitir identificar distintos tipos de fármacos como sedantes hipnóticos, glúcidos cardíacos, anticonvulsionantes, que a veces, y carboxiemoglobina, que son utilizados como en este caso, como sustancias, por ejemplo, para dormir a la víctima y luego ser violada, digamos, ¿no? O exageran, digamos, en la dosificación en caso de los glúcidos cárdicos o los anticonvulsivos para sedar a la persona y se les pasa la mano y lo mata, ¿no? En el caso de la carboxiemoglobina, hablamos de intoxicaciones netamente por gases, ¿no? No se olviden que la carboxiemoglobina es una proteína que es, bueno, en realidad la hemoglobina, que en vez de tener la carga de oxígeno, tiene el monóxido de carbono afiliado hacia la hemoglobina, y la forma de determinar la intoxicación por gases es precisamente determinar la carboxiemoglobina en sangre, ¿no? En cuanto a la orina, vamos a poder identificar en ella casi todos los medicamentos, porque la mayoría de ellos pueden ser excretados por la orina, y algunos tóxicos específicos, ¿no? Como los alcaloides, por ejemplo, ¿no? El contenido gástrico, cuando hablamos de un aspirado de estómago, por ejemplo, un lavado gástrico, necesitamos por lo menos 50 ml de contenido, ¿no? Y o todo lo que ellos puedan ofrecernos en el lavado gástrico, ¿sí? Nos va a permitir identificar cualquier sustancia que se ha ingerido en el organismo hasta las 4 horas después de su ingesta. Y de esta manera es el lavado gástrico uno de los tipos de toma de muestra que son más utilizados cuando la intoxicación se realiza por vía oral. Del cerebro vamos a necesitar aproximadamente entre 20 a 50 gramos y vamos a poder identificar, como les había dicho, diferentes sustancias que actúan a nivel del sistema nervioso central, como algunos medicamentos que son hipnóticos y los narcóticos como los alcaloides, ¿ya? Del riñón y del pulmón también vamos a necesitar por lo menos 20 gramos. En el caso del riñón estaríamos utilizándolos para identificar la sulfamilamida. Y en el caso del pulmón, todo lo que son, por ejemplo, alcaloides como cocaína y heroína, que son absorbidos por el sistema pulmonar. Para músculo necesitamos aproximadamente 100 gramos y de estos, bueno, en el músculo normalmente vamos a encontrar tóxicos de depósito, es decir, que no sean fácilmente biosintetizados por el organismo y que utilicen a los músculos como lugar de depósito. Cuando por ejemplo, en casos de intoxicaciones crónicas o, por otro lado, cuando, por ejemplo, nosotros encontramos un cuerpo y la descomposición de este ya está avanzada. Entonces, buscamos músculo para poder hacer análisis específicos sobre el tejido muscular, tanto en identificación de DNA como de sustancias que se concentran en estos tejidos, hueso, músculo y dientes, ¿no? Bien, ¿cuánto tiempo necesitamos para la toma de muestra? Dependiendo del tipo de sustancias, los tiempos límites para tomar la muestra van a variar, pero en una forma general, siempre tenemos entre 24 hasta 72 horas para tomar una muestra para el área de forense, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que son alcaloides, como la cocaína, marihuana, anfetaminas, heroína, tenemos entre 2 a 3 días aproximadamente, y esto puede ir variando y prolongándose hasta 4 días, ¿sí? Pero el límite, digamos, de días es de 3 días aproximadamente, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar tranquilamente 3 ejemplos como la cocaína, las anfetaminas y la heroína, ¿no? La que más tiempo dura en el sistema es la cocaína en este caso, que puede llegar a durar hasta 4 días.
Es decir, que si un papá o una mamá se acerca al laboratorio clínico y quiere hacer un descarte de consumo de cocaína de su hijo, ustedes tienen que, lo primero que tienen que preguntarle es, ¿hace cuánto tiempo usted cree que ha sido la última dosis que ha consumido su hijo? Porque el papá está sospechando que consume, ¿no? Entonces, si el papá no tiene ni idea de cuándo habrá sido la última vez, ustedes tienen que explicarle que este tipo de sustancias permanecen en el organismo de 2 a 4 días. Pasados los 4 días, el examen que se le realice va a salir negativo, aunque el muchacho o la muchacha esté consumiendo. Entonces, hay que recomendarle al papá que esté atento a las acciones que tiene el joven para que, tras que él tenga la sospecha de que acaba de consumir, lo lleve al laboratorio. Y la toma de muestra es custodiada. ¿Qué significa? Que ustedes van a hacer que la persona miccione en el laboratorio, en el baño del laboratorio, con un custodio, que normalmente puede ser el papá o la mamá o el tutor del menor de edad, ¿sí? Que garantiza que en el baño el paciente miccione en el frasco, no lo cambie con otra orina, no lo diluya con agua y no altere la muestra, ¿sí? Bajo esas recomendaciones, ¿ok? En el caso de las anfetaminas, como les decía, igual van 24 a 48 horas, igual la heroína de 1 a 2 horas, pero el tipo de recolección de muestra va sobre el mismo perfil que la cocaína. Bien, ahí tenemos otro tipo de sustancias, como por ejemplo la morfina, que dura de 1 a 2 días. El alcohol podemos detectarlo hasta las 10 horas. Las benzodiazepinas podríamos tener hasta 6 semanas en el caso de un alto nivel de consumo de benzodiazepinas. ¿Ya? En el caso de algunos medicamentos como la codeína, los barbitúricos o el THC o los tetahidrocloratos pueden variar, ya tienen una acción más prolongada. En el caso de los barbitúricos podemos encontrarlos hasta en 6 semanas después de haberlos consumido, y en el caso de los tetrahidrocloratos tenemos hasta de 6 a 12 semanas como consumo excesivo. Bien, nuestra clase es hasta las 6:15, ¿no? Ah, ya, está bien. Es que me está saliendo una que necesito hasta 10 minutos para. Ya. Bien, si es que se me cortara en 10 minutitos más la clase, vamos a hacer una tercera de 30 minutos, ¿ya? Porque tenemos que pasar, tenemos que pasar clases, ¿ya? Bien. En el caso del THC tenemos hasta de 6 a 11 semanas como un consumo excesivo, ¿sí? Si es que una persona es asidua a consumir este tipo de tóxicos, ¿ya? Ahora, en cuanto al rotulado, bueno, como les había dicho, la descripción del rotulado tiene que ser muy específica. Cada muestra va acompañada de un formulario específico donde nosotros tenemos que llenar todas las características de la muestra y del paciente o del área donde se ha tomado la muestra, ¿sí? Tiene que ir previamente firmada e identificada por el responsable que ha tomado la muestra. Debe identificarse el lugar de destino, ya sea interno o externo, es decir, si es dentro de los laboratorios de investigación o tal vez están llevándolo a un lugar de contraperitaje, ¿ya? Por otro lado, tiene que ir también la cantidad de material o en volumen o en gramos de la muestra que se está tomando o que se está remitiendo. La fecha en la que ha sido tomada, las condiciones de transporte, es decir, si esta requiere oscuridad, requiere humedad, requiere una temperatura específica o requiere que no haya humedad, por ejemplo, ¿sí? Necesita que sea conservada entre 10 entre 4 grados y menos 10 grados centígrados, etcétera, ¿sí? Un breve resumen o una anamnesis pequeña de la historia clínica, es decir, un resumen de dónde se ha tomado esta muestra, qué se quiere, cuál es el diagnóstico presuntivo y qué es lo que se quiere encontrar, ¿ya? Esto le sirve al bioquímico para saber qué tipo de análisis él va a realizar
y obviamente y poder intuir en la metodología del procesamiento de la muestra, los equipos que va a utilizar, los reactivos que necesita para, por ejemplo, preparar la muestra, etc. ¿Sí? Y un plan de contingencia que se refiere a que si hubiera un accidente en el transporte y almacenaje de esta muestra, cómo debe proceder la persona que está a cargo de estas muestras, ¿no? Si hubiera un derrame o una contaminación, qué es lo que deben hacer y a quién deben llamar, ¿ya? Eso es lo más importante en cuanto a la rotulación. Bien, esto simplemente es una recomendación que nos habla sobre que el profesional médico debe conocer las determinaciones que se realizan en el laboratorio, en los tiempos de entrega de los resultados, debe saber cómo va a enviar y transportar las muestras que están tomando y es muy importante que tanto el personal médico o los investigadores y el personal de laboratorio estén en constante comunicación fluida, ya que esto va a permitir que tanto la investigación como el análisis de las muestras puedan llegar a buen puerto, ¿ya? No se olviden entonces que para tener un éxito en el análisis toxicológico, lo que más nos interesa es que la interpretación va a depender netamente del grado de las medidas adecuadas y la selección y la recolección de las muestras, de la prevalidación, de escoger bien el método de análisis pero fundamentalmente del envío de la muestra. Para que nosotros demos un buen examen, un buen resultado, necesitamos que toda la parte preanalítica, que es desde la toma de la muestra hasta la preparación de la muestra, no se haya roto la cadena de custodia. Si no se rompe la cadena de custodia, nosotros tenemos casi un 100% asegurado de que los resultados que demos serán fidedignos y aportarán a la resolución de un caso de toxicología o un caso de forense. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, mis queridas? Bien. No, pero... No hay ninguna duda en cuanto a la toma de muestra, los tipos de muestras, cómo se deben tomar, cómo se deben realizar. Nada de nada. No. Ya. En la plataforma, ustedes van a poder observar. Espérenme a ver si estoy tratando de abrir ahorita. Voy a volver a compartir. Listo. En la plataforma de la universidad ustedes van a encontrar diferentes documentos en PDF de la clase virtual. Una de ellas es esta, que habla sobre el rigor científico y algunas aplicaciones en toxicología forense, ¿ya? En cuanto a qué buscamos, los protocolos que se deben realizar, etcétera, ¿ya? Cuáles son las ventajas, desventajas en las diferentes muestras, cuánto necesitamos, cuántas horas tenemos para poder identificar, por ejemplo, algunos metabolitos como algunas drogas de abuso como el cannabis o la cocaína, algunos opiáceos, ¿sí? Para que ustedes tengan un poco más de información de lo que ya hemos avanzado hoy día en clases. Otros tipos de muestras que no hemos podido considerar en la clase de hoy día, pero que para ustedes esto les va a permitir profundizar en el tema. Si es que hubiera algún tipo de consultas, lo podemos hacer vía WhatsApp fuera de la clase, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda en cuanto a las presentaciones, ¿ya? Estos documentos están en PDF. Les voy a mandar ese que les acabo de mostrar y les voy a mostrar otro más. Esperen un ratito. ¿Este lo pueden ver? Sí. Ya. Esta es una guía de toxicología forense, ¿ya? En esta guía, es una guía que tiene 122 páginas, pero no quiero que se asusten, ¿sí? Es una guía de regalo para ustedes, para que ustedes puedan ver cómo se toman las muestras correctamente, los tipos de muestras. Nos habla específicamente de qué tipo de métodos, de qué equipos, cómo vamos a preparar las muestras para cada
uno de los analitos más importantes que se revisan en toxicología, ¿ya? Este es un regalo que yo les quiero hacer a todo el grupo para que ustedes tengan esta información a la mano. Les va a servir muchísimo cuando ustedes, si es que alguna de ustedes se dedica al área forense, para que puedan ustedes tener como una base de formato que seguir. Lo que ustedes están viendo ahorita, que eso es un formato de solicitud de análisis. Cuando nosotros trabajamos en el laboratorio de toxicología, este es el formulario que se llena para una muestra, donde nosotros podemos precisar todo lo que es los datos personales de quien está tomando la muestra, para qué se está solicitando el estudio, si se están adjuntando algún tipo de orientación o de resumen sobre el caso sospechoso, el caso criminal, la profesión del que ha tomado las muestras, el sexo, las características de la víctima o del paciente o del sospechoso, etcétera, ¿no? Datos estadísticos, estos en general, digamos, la planilla formal que se utiliza en investigación, ¿sí? Posibles tóxicos encontrados cerca del cadáver, otros datos de interés que le puedan servir al laboratorista para el análisis del laboratorio, ¿sí? Aquí podemos tiquear si se remiten las muestras, qué tipo de muestras se van a remitir, si este informe va acompañado de un informe de autopsia o si el informe se va a enviar después, posiblemente las muestras han sido tomadas junto con el levantamiento del cadáver y primero lleguen las muestras y luego llegue la autopsia, ¿no? Las muestras de autopsia que tome el médico al hacer la autopsia, el médico forense, ¿ya? Muestras no biológicas de interés, ahí podemos colocar qué muestras estamos mandando, arma cortopunzante, cuchillo de navaja de acero, etcétera, con las propiedades y características de lo que estemos mandando, o un pedazo de vidrio, botella cristalizada, tipo general, etcétera, ¿no? En el formulario lo más importante es esta partecita que les estoy mostrando, que es la cadena de custodia, que este es el respaldo en realidad para deslindarse de cualquier falla que haya en la investigación, ¿no? Esta partecita nos da datos específicos, pero también es como una